muy buenas tardes, muy buenos días. Digo, no sé exactamente cuándo se visualizará este vídeo, dado que como está colgado en YouTube, pues las personas interesadas pues lo ven en función de sus necesidades y tiempos, ¿no? El viernes pasado, finales de enero, hicimos un café con Benefix, donde un alto representante de la patronal catalana, Foment, por tanto la COE, el máximo responsable de las ayudas comunitarias, hizo una exposición que tuvo mucho seguimiento y a raíz de esta exposición muchos clientes, amigos nos han preguntado cómo está todo este tema de las ayudas comunitarias del Fondo de Reconstrucción, la llamada New Generation EU, que es un tema que en los medios de comunicación van insistiendo y dado de que, como sabemos todos, la gestión institucional, ¿no? El papel de los Estados, el papel de la Comisión Europea, el papel del Parlamento, todo esto requiere ponerle mucha calma y es un poco espeso y por tanto aún no tenemos todos los matices de las grandes ideas las tenemos, pero lo que nos cuesta aún es determinar exactamente cómo se aplicará en nuestro país este tema. Nos ha parecido interesante hacer este vídeo con dos colegas, amigos, socios de Benefix. Uno es Salvador Marín, que es el responsable de nuestro grupo para estos temas, que es una persona que tiene una gran experiencia, digamos, en la gestión institucional y es una persona que tiene una representación en la Unión Europea y nos hará una exposición un poco global de la situación para recordar, para fijar conceptos. Y después tenemos a nuestro presidente de la red, a Ramón Madrid, que un poco pues, ha ido recogiendo las preguntas que fundamentalmente, las inquietudes que le han demostrado nuestros clientes y amigos, fundamentalmente empresas de media dimensión, pero también pequeñas y alguna grande, y un poco a que establezcan un coloquio que nos permitan fijar ideas, ¿no? A mí me correspondía hacer la presentación, una vez hecho mi trabajo, pues ahora les corresponde trabajar a mi amigo Salvador y socio, y mi amigo Ramón. Pues, Salvador, ¿cuáles son los ejes maestros o recordar cuáles son los ejes maestros del tema de la New Generation EU? Bueno, pues muy buenas también a todos los que nos están escuchando. Saludar a Valentín y a Ramón. Y bien, pues en relación a los fondos los fondos europeos y los de la Next Generation EU, Unión Europea, pues me gustaría compartir con todos vosotros en estos 5 minutos, pues 5 mensajes. Los 5 mensajes principales que yo daría hoy en el mes de febrero de 2021 son los siguientes. El primer mensaje es claro, es que esto es una oportunidad histórica. O sea, hay una cantidad ingente de dinero, se ha movilizado pues una cantidad muy considerable, 750.000 millones para toda Europa de los fondos de Next Generation, a los que hay que sumarle, no se puede olvidar, más de 1 billón con B de los fondos del próximo programa marco 2021-2027. Por tanto, es una cantidad ingente. Si nos dedicamos solamente a los 750.000 millones, yo sí que destacaría algo que a todos nosotros nos aporta una información interesante. Es que de esos 750.000 millones para toda Europa estaríamos hablando de 390.000 en subvenciones. O sea, no hay que devolverlos si cumple los requisitos. Y, por otro lado, 360.000 millones en préstamos. Bueno, pues que te los van a prestar y que vas a tener que devolviéndolos según vayas cumpliendo también los requisitos. Ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje es, ¿y cuánto de esto le toca a España? Bueno, yo creo que España pues no ha salido mal parada en esta asignación. Estamos hablando de que prácticamente 140.000 millones en principio han sido asignados a España. Lo que pasa que habrá que ver cómo finalmente quedan asignados en función
situación económica de cada país durante 2021 y 2022 en función de la pandemia. Pero bueno, estamos hablando de 140.000 millones, más otros 10.000 que se anunciaron recientemente. Y de esos 140.000 millones, 72.000 millones son de ayuda directa. Y es los que inicialmente el gobierno ha decidido solicitar a la Unión Europea. Bueno, pues tendremos 72.000 millones para cumplir una serie de planes de resiliencia, resistencia de la economía, apoyo a la inversión privada, recuperación, apoyo también a todo el tema sanitario y es industrial. Ahora comentaré las diferentes palancas. Esos primeros 72.000 millones ya hay una cantidad que se ha asignado en los presupuestos generales de 2021, es decir, que ya podremos estar pensando en ellos, y el resto tendrán que decidirse pues a partir del 30 de abril de 2021. ¿Cuál sería el siguiente mensaje o el tercer mensaje que quiero compartir con ustedes? Pues el tercer mensaje es que, bueno, ¿y en qué? ¿En qué se puede aplicar? Pues en principio hay 10 palancas, ¿no? Pero más que hablar de las palancas, la Unión Europea dice o establece el 37% de los fondos se tienen que destinar a todo lo que tenga que ver con economía verde, transición ecológica, economía circular, y el 20% de los fondos a temas digitales. Bueno, pues ya sabemos algo más, ¿no? De esos 37%, el 20% en España, el gobierno de España ha establecido pues 10 palancas principales sobre las que aplicar ese dinero y 30 líneas de actuación. Les aburriría si les hablara quizás de las 10 palancas, pero lo que sí le destacaría del mensaje de las 10 palancas principales, bueno, porque estamos hablando de infraestructura, de transición energética, de agenda urbana y rural, de la administración pública, de digitalización, de pacto de la ciencia e innovación, de impulso a la industria y a la cultura. Prácticamente estarían todos los sectores y sobre esos sectores todo lo que tiene que ver con resiliencia y apuntalar la economía española. ¿Y cómo? Una vez que sabemos en qué, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Bueno, ha habido unos reglamentos europeos, el 2092, 2093, 2094, muy importantes, recomiendo que los sigan. Y luego hay un Real Decreto español que ha establecido pues toda la gobernanza, ¿no? Toda la gobernanza de la utilización de estos fondos. Básicamente lo que establece es que hay varias opciones de acudir a estos fondos. Por un lado, estarían lo que son los proyectos estratégicos, que se llaman los PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, es una opción. Y luego pues, también tenemos las agrupaciones de empresas, tendremos los consorcios y tendremos pues las asignaciones directas. Sobre esta gobernanza, pues el gobierno tendrá que establecer a los 3 meses de convalidación del Real Decreto, y bueno, ahora recientemente se ha establecido que se va a tramitar a través de una ley. Bueno, pues el gobierno tendrá que decidir o abrir una convocatoria para los PERTE, ¿no? Ya ha hecho diferentes manifestaciones de interés. Luego también tendrá que establecer cómo distribuir esos fondos a las comunidades autónomas y cómo realizar todas las peticiones correspondientes. Lo que hay que estar muy pendiente es cuándo salgan esos PERTES, cómo me preparo para esos PERTES, si esa es la decisión, o cómo concurro a las diferentes subvenciones o convocatorias públicas que se van a ir produciendo. ¿Qué es lo importante? Que el 70% de los fondos, y esto es otro mensaje que quiero destacarles, tienen que estar asignados antes del 2022. O sea, que tenemos que ponernos a trabajar. Y el otro 30%, en función de las condiciones económicas de la pandemia, cómo afecta la pandemia a cada país, será en el 2023. O sea que antes del 2022 el 70% y antes del 2023 el 100%. Y tendremos hasta 31 de diciembre de 2026 pues para desarrollar esos proyectos, lo de los 140.000 millones de euros o los 72.000 millones en el primer caso español de forma directa y los otros de forma préstamo. ¿Qué es otro dato que tiene que tener en cuenta? Que no solo es importante
estar preparados y estar muy atentos a toda esta normativa que antes del 30 de abril va a ir saliendo, ¿no? O debe ir saliendo a partir del 30 de abril, sino que tendremos que estar preparados en el antes, o sea, ahora, en el durante, o sea, cuando vayamos haciendo los proyectos, y en el después, porque habrá que justificarlos para que el dinero vuelva a nosotros. O sea, para que el dinero se certifique. Lo importante que es que estos 750 millones para toda Europa y los 140 millones para España, si no se gastan, si no se aplican, se pierden, no vuelven no retornan. No es como otro tipo de fondos europeos. Y al hilo de todo esto, no se olvide que estos 750.000 millones para Europa y los 140.000 para España, también habrá que sumarle los habituales, ¿no? Los tipo FEDER, Fondo Social Europeo y todos los otros tipos de fondos que estarán programados para el 2021-2027. Por tanto, el último mensaje. Hay una magnitud importante de dinero que se está todavía estableciendo toda la gobernanza con respecto a ello, y que deberemos estar preparados y listos a ver en qué lugar y en qué hueco nos pueden ayudar a estos fondos y cómo nosotros podemos ayudar a la gestión de los mismos. Nada más. Muy bien, Salvador. Bueno, Ramón. A ver, yo con tantos millones de euros, ¿no? Pues uno se queda un poquito perplejo y frío. Está claro que nos ha dejado manifiestamente claro, Salvador, que todo no está desarrollado, ¿no? Y que hay que esperar un poquito más todavía. Pero aquí el gran problema que tenemos, o por lo menos lo que nos preguntamos muchos y nos trasladan, ¿no? Las empresas que acompañamos en el mundo de la auditoría y la consultoría, es ¿qué papel puede jugar la PYME? ¿No? ¿La PYME tiene un papel que jugar o no va a tener que jugar ningún papel en este proyecto de la Next Generation EU? Bueno, si es una pregunta, la PYME es muy importante y en mi opinión tiene dos vías. Por un lado, en los proyectos estratégicos, lo que ya se ha leído, se ha escuchado y se han ido preparando, las manifestaciones de interés, que ha habido ya varias manifestaciones de interés, llamadas de interés para que se presenten proyectos, no con ninguna capacidad de decisión en este momento, sino para que los ministerios pues, pudieran conocer que efectivamente hay proyectos para financiar. Bueno, pues en estos proyectos estratégicos, una parte que va a primar o que prima es que vayan pymes acompañando a estos grandes proyectos estratégicos que serán liderados, lógicamente, por grandes empresas. O sea, en primer lugar, estar muy atento a tu sector, estar muy atento como pyme a, digamos, a tus global players, a tus empresas más grandes, qué proyectos van a presentar, a ver si te puedes sumar a alguno de ellos. Y otra parte importante de las pequeñas y medianas empresas, aquellas que no se puedan subir a un proyecto estratégico para recuperación y transformación económica, que es una nueva figura de colaboración público-privada, pues tendrán que estar muy pendientes de las subvenciones pues para la financiación de activos privados o de otro tipo de subvenciones que en el ámbito de las 10 palancas que he indicado aparecerán. Eso serían, en mi opinión, las dos oportunidades para la pequeña y mediana empresa. O se sube un PERTE, o está pendiente de su sector, o acude a su digamos, al sector, asociación correspondiente o a sus consultores correspondientes para que vean las oportunidades, las ventanas de oportunidad en cada proyecto, o preparan sus propios proyectos y están listos con sus propias estrategias para, sabiendo que hay 10 palancas sobre el plan español, en qué 10 palancas podrían estar ellos preparados y ser útiles para participar en todos estos fondos europeos. Ha respondido, Salvador, de alguna manera a la siguiente pregunta que nos hacen muchos y que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a esa pyme, a nuestro cliente habitual? No olvidemos que la pyme es el 90 y tantos %, ¿no? de la empresa española y europea inclusive, ¿no? Aunque en este caso peninsular un poquito más. ¿Cómo podemos acompañarla? Es decir, la empresa que se dirige directamente al ministerio, ¿o cómo lo hace? A ver. Pregunta, dada mi experiencia incluso en la gestión de los fondos europeos, creo que es muy importante el ante, o sea, cómo podemos acompañar es ahora mismo analizando a la pequeña y mediana empresa qué oportunidades, qué ventanas
posibles puede tener con garantía de éxito. O sea, primero se puede acompañar en el ante, o sea, hay que analizar esa pequeña y mediana empresa, esa mediana empresa, y saber en qué ubicación específica se puede tener una oportunidad. Luego, durante el desarrollo del proyecto, lo más importante va a ser también la justificación de los proyectos. Aunque, efectivamente, el Real Decreto habla de una simplificación, la simplificación yo creo que va más ligada a la rapidez. O sea, no va tanto ligada a que va a haber menos requerimientos, sino que sí que va a ser más rápido de justificar. Por tanto, está el antes, el durante y el después. Es algo que no debemos olvidar. Si nunca lo debemos olvidar la mediana empresa, ahora más que nunca, porque de eso va a depender el éxito de la aplicación de estos fondos. O sea, ¿cómo me preparo para estar listo con la información que tengo ahora mismo, a ver dónde debo concurrir, no solamente para ayudarme yo mismo, sino ayudar a mi entorno, y ayudar a mis proveedores, a mis clientes, a mis trabajadores, todos aquellos proyectos que sumen no solamente al interior de la empresa, sino hacia el exterior de la empresa, van a ser proyectos ganadores. Una vez que he decidido eso y veo dónde puedo ubicarme, estar perfectamente preparado y perfectamente informado, es como le podemos ayudar, para que puedan concurrir o acompañar a los PERTEs correspondientes. Y la última parte, no menos importante, pues tú eres auditor y lo sabes, y Valentín también, es ayudar en la justificación de todos esos proyectos, porque aquel que cumpla los requerimientos será también el ganador en todo este proyecto. Bueno, yo creo que, a ver, de este vídeo que hemos hecho un poco de urgencia, ¿no?, a raíz de la sesión que hicimos, lo que queda claro es lo siguiente. Estamos ante un tema que es muy importante, es que es verdad que es muy importante. Formalmente el 40% de todos los fondos tienen que tener alguna participación de las pymes y por lo tanto ha quedado claro. Otro tema es que, como se ha explicado en este proceso de convalidación a través de una ley del Real Decreto, que fundamentalmente es agilizar los procesos de contratación y de concesión de subvenciones, y sobre todo porque estamos aún a la espera de cómo se va a controlar este tema desde la Unión, aún quedan algunos flecos para acabar de saber cuál va a ser la logística y dónde podemos ubicar, pero yo creo que hay dos ideas centrales. Una son los proyectos estratégicos, que como firma ya hemos participado en ayudar a algún sector específico, o bien territorial o sectorial, donde realmente lo que haces es relacionarte con el ministerio que corresponda, o bien con tu autonomía para llegar al ministerio, o bien con tu ayuntamiento para llegar al ministerio, para que realmente cuando el ministerio y por tanto el gobierno pues saque a concesión esta subvención, este proyecto estratégico esto, pues, aunque se vaya un poco tarde, pues es lo que hay que hacer rápido. Cualquier conjunto de empresas, vuelvo a repetir, territoriales o sectoriales, que tengan un proyecto estratégico que se pueda ubicar aquí, lo que tienen que hacer es hacer un buen proyecto, y si les podemos ayudar, les ayudamos como ya hemos hecho. Y otro tema diferente es que como empresa, si estás acostumbrado a contratar o no, pero tú tienes algún proyecto que tiene que ver con lo que están estas líneas maestras de los temas digital y el tema verde, pues algún proyecto, pues estar muy atento a lo que pueda salir en los boletines oficiales, sean estatales o autonómicos. Otro tema que también será muy importante, porque la experiencia acumulada nos dice, es que una vez que tú consigues una subvención, el seguimiento de la subvención y la documentación que debes aportar es estratégico. Es un tema que no podemos dejar, porque ya sabemos cómo terminan estas cosas, ¿no? Al cabo de 3 o 4 años los problemas vienen después. Pues nada más, con la espera, estoy seguro que tanto Ramón como Salvador y yo mismo, si este vídeo un poco de urgencia y reducido de espacio, de tiempo, pues puede salir para vos, estaremos muy agradecidos, y en todo caso es un tema que iremos siguiendo día a día, minuto a minuto, con el único objetivo de ser útiles. Muchísimas gracias.